Hernán Dobrik, que es el autor de este libro, Los judíos y la dictadura. Estuviste hace poquito, así que lo habías prometido y sos de los que prometen y cumplen. Así es, sí, a principios de junio y el libro salió el 1 de julio, así que Claro, estaba en el horno estaba. mientras estaba acá en Rosario. Bueno, contanos un poco cómo has abordado esto de los judíos y la dictadura. La idea original del libro fue rescatar una vieja publicación de la comunidad judía y después terminó siendo mucho más abierta que solo la comunidad judía, que fueron los mayores luchadores por los derechos humanos durante el gobierno militar. El diario se llamaba Nueva Presencia y era dirigido por el periodista Hermann Schiller. Y esa publicación ha sido olvidada absolutamente por todos los relatos y por todos los libros que se han escrito sobre tanto la prensa argentina durante la dictadura como sobre la historia de la prensa argentina. Y A qué lo atribuís? hay una diversidad de cosas, o sea, lo más extraño de todo es que los escritores que han abordado estos temas conocían perfectamente no solo el diario, sino al propio periodista. Y tienen que ver un montón de temas que van desde lo ideológico, desde cuestiones personales y compañía. Y a mí me pareció que era una injusticia que por cuestiones o ideológicas o personales o por la que fuera, se dejara una parte de la historia afuera. ¿Vos creés que juega un poco el antisemitismo que puede haber aflorado No, o no? no, ¿sabes por ¿No? qué? Porque a mí no me gusta hablar de los autores, de otros autores directamente, pero la mayoría de los autores que abordaron estos temas son judíos. O sea que el antisemitismo no entra como una Ajá, cuota ajá. dentro de esta decisión de que quedara fuera. Y me pareció muy importante rescatarlo, porque desde mi visión de joven que casi ni vivió la dictadura, yo tenía 2 años cuando empezó la dictadura y 9 cuando terminó, o sea que mi recuerdo es de lectura más que de vivencia. Ujú. La dictadura es uno de los periodos donde se ha escrito mayor cantidad de libros, por lo menos en la Argentina. O sea, creo que es una de las temáticas donde mayor cantidad de bibliografía hay. Pero constantemente se han abordado temas de... Durante la dictadura No, no, decís. no, Ah, de post. la época de la Ah, por dictadura. eso, post Se dictadura. han tomado normalmente temas que tienen que ver tanto con investigaciones sobre lo que ocurrió durante el gobierno militar, Ujú. sobre la masacre que llevaron a cabo los militares. Ahora hay mucho sobre la complicidad civil dentro de la propia dictadura, pero creo que se está dejando afuera algo que es imprescindible, y es que son esa gente que hizo posible la democracia. O Ahora sea, contá. que fueron los que resistieron Ujú. dentro de la dictadura y que lentamente han sido olvidados por el paso del ¿Y qué tiempo, pasó porque con las las nuevas generaciones no conocen y qué esa... pasó con instituciones que de alguna manera son un símbolo, ¿no? De los derechos humanos, madres, abuelas? ¿Qué pasó con la Asociación Permanente de los Derechos Bueno, Humanos, con el premio Nobel a la cabeza, ¿no? Con Pérez Schiller, Esquivel. Schiller cuando dejó Nueva Presencia en el 87, fue a trabajar en el único lugar que le dieron trabajo. Los medios de comunicación no le querían dar trabajo. Ujú. El único lugar que fue a trabajar fue a dirigir la revista del Serpaj, que obviamente que es la entidad que dirige Pérez Esquivel, y Ujú. de ahí pasó a trabajar en el Diario de las Madres. Y trabajó en la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo dando clases hasta el año 2007, cuando él tuvo un intercambio con Eve y le dijo que él no estaba de acuerdo con que Madres quedara tan pegada con el gobierno, y Eve lo echó. Lo Con echó lo de la cual universidad, ratificaba que de elegir, elegía el gobierno. 100%, pero no, lo que ratificaba es que no admitía ningún tipo de Disenso. disidencia o disenso en el pensamiento dentro de la universidad, y lo expulsó de la cátedra que Ujú. él daba, que la daba desde el comienzo mismo de la universidad. Así que justamente me pasó eso, hasta que los propios organismos de derechos humanos no tanto relegado a la persona de Schiller, sino que se ha olvidado este medio en Ujú. general. Y tuve la posibilidad de leerlo entero, y es interesante cuando uno lee un diario de hace 30 años, 30 años después, porque puede verlo de una perspectiva diferente a lo que uno puede analizar en el día a día de lo que está viviendo. Y es increíble porque Y, realmente poner a las Madres de Plaza de Mayo en tapa
en la década del 80, hablar del año 78 y decir, bueno, ganamos el Mundial, está muy linda la algarabía, pero ahora hay que hablar de los derechos humanos y del hambre que está pasando en Argentina. Digo, no eran cosas que los medios de comunicación trataran en ese momento, y Nueva Presencia lo hacía constantemente. ¿Y qué es lo que más nos va a sorprender al leer tu libro? Algo, o sea, primero que aparezca algo así que no está considerado en ningún lado, o sea, que aparezca un medio que de repente no se nombró y que, o sea, que las generaciones nuevas lo puedan conocer, porque quienes lo vivieron y quien leyó Nueva Presencia se va a acordar absolutamente siempre. Pero también, y es un parte del final del libro, el dolor y los problemas personales que le generó la dictadura, incluso a quienes salieron victoriosos de ella. Porque Schiller termina diciendo en el libro que ni loco volvería a hacer lo mismo que hizo. Dice, porque lo único que hice durante la dictadura fue perder. Perdí amigos, perdí familia, fui separado absolutamente de todos los lugares. Ni loco entonces volvería a hacer exactamente lo mismo que hice. Y eso demuestra, primero, que no son, que son seres humanos, que no son héroes de piedra, que quedaron en una estatua como gente que nunca le pasó nada, sino que gente que vive. Y segundo, es mostrar lo que no se habla muchísimo dentro de quienes lucharon por los derechos humanos durante la dictadura, y es todo lo que le provocó la propia dictadura en sus propias vidas, más allá de la pérdida de sus seres queridos, quienes lo tuvieron, no es el caso de él, pero lo que le provocó el haberse jugado en ese momento. Y eso son historias que no se hablan y cuestiones personales, y creo que eso es muy importante para darle un abordaje diferente al tema de la dictadura, del cual, como te dije antes, se ha escrito muchísimos libros y todavía faltan por escribir muchísimos más, pero creo que desde ese lado, desde el lado también humano, de los propios participantes, no se ha escrito mucho. A la hora de la militancia, ¿dónde se enrolaban? ¿Cómo? A la hora de la militancia, sí. ¿Dónde estaban enrolados? Ideológicamente, Schiller es un tipo de izquierda de toda la vida, mismo ha sido candidato a vicejefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires 2 veces por los partidos de izquierda, y él viene de una izquierda sionista, o sea que encima tenía problemas con la izquierda de la época, que se alineaba con la Unión Soviética, claro. O sea, el Partido Comunista, especialmente, que se alineaba con la Unión Soviética y era totalmente antisionista. Claro, o sea que lo corrían por izquierda también. Claro. O sea, las peleas, incluso internamente dentro de la comunidad. El diario fue totalmente segregado y perseguido durante la dictadura por la propia dirigencia comunitaria. ¿Qué te llevó a 2 investigaciones atípicas, ¿no? La de judíos relacionados con la gesta de Malvinas y esta, porque siendo un tipo joven y habiendo otros autores judíos que podrían haberlo abordado, ¿a vos qué fue lo que te movió al piso para llevarte a estas investigaciones? Malvinas y la dictadura, si bien están dentro del mismo periodo, claro. Son 2 temas de los que se ha escrito muchísimo. O sea, creo que van cabeza a cabeza. Por ejemplo, por lo que veo. Claro, el punto era que al momento de escribir sobre estos temas no quería volver a caer en todo lo que ya se había escrito, volver a hacer un compilado de cosas, sino era buscarle una arista diferente de hechos o personalidades de las que no se hubiera hablado y rescatarlas del olvido. O sea, yo empecé a escribir el tema del libro Los Rabinos de Malvinas, tratando de rescatar el hecho de que estos 5 rabinos hubieran prestado servicio en las Fuerzas Armadas durante la dictadura, que era algo inédito e histórico. Bueno, después vino toda la historia del libro, que fue trayendo un montón de otros temas. Con esto pasaba lo mismo. O sea, durante la dictadura, sobre la comunidad judía y la dictadura, se escribieron muchísimos libros. Pero nadie rescataba la figura de este diario y la figura de este periodista que tanto se había jugado dentro de la propia comunidad judía. Entonces me pareció que son rescatar historias que van quedando en el olvido, de personajes que merecen ser recordados de una forma diferente a las que los ha tratado la historia hasta el día de hoy, ¿no? ¿Y qué tenés en carpeta después de esto? Ya estoy terminando el siguiente. Pues es un libro que es adictivo, ¿no? Sí, es terrible. Lo peor es que estoy preparando 2 para el año que viene, así que estos ya sí, son para el año que viene. No pienso el mes que viene sacar ningún nuevo libro. Uno tiene que ver con un cierre de la temática, no desde el punto de vista periodístico, sino más que nada educativo y testimonial, que lo estoy escribiendo junto con el rabino Daniel Goldman. ¿Sí?
Y el otro es un tema que no tiene absolutamente nada que ver, porque tiene que ver sobre finanzas, que es al tema que me dedico diariamente como periodista. Así que dije, vamos a cambiar un poco de tema, vamos por el lado financiero. Bueno, tampoco es fácil, tema No, tampoco es fácil. de ninguna forma. ¿A qué hora es hoy la presentación o no? A las 19. A las 19. En la Feria del Libro. 19:30 ¿ya estuviste en el lugar? No, todavía no. Maravilloso. Acabo de llegar a Rosario hace 5 minutos. Te digo, es maravilloso, es un viejo edificio que hemos recuperado patrimonialmente, que era la vieja sede central en Rosario del Banco de la Nación, ahora convertido en este reducto centro cultural de la UNR. Así que a las 7:30 estará Hernando Obrí presentando su último libro por este año, que es Los judíos y la dictadura, y seguramente después habrá una charla abierta, ¿no?